Bueno, como introducción a poblaciones, un poco lo comentaba recién Jimena, eh, lo general del proyecto, digamos, es que empezamos a trabajar inicialmente junto con el Observatorio de la Deuda Social, con Agustín Salvia, tratando de que en el caso de que uno produjera mapas o en el caso de que uno consiguiera información, bueno, cómo asegurarse de que eso quedara disponible para consulta, para descarga, para uso, y para que diferentes fuentes de información que tuvieran la forma de un mapa se pudieran ver de manera superpuesta, digamos, cosa que es muy potente de la información espacial, y que lo que ya parecía ser cada vez más frecuente ahí en 2016, 2017, que era la aparición de mapas sueltos, no permitían, digamos. Entonces, veíamos que había mucha información que no quedaba disponibilizada y otra que quedaba disponibilizada de manera muy dispersa, y que entonces estaba como la oportunidad de hacer algo que fuera significativamente útil, tanto para acceder a datos públicos como para que eh, grupos de investigadores, organizaciones sociales, actores individuales, quien fuera, pudiera subir información espacial, cosa que en principio parecía también bastante limitada porque las plataformas estatales de datos espaciales son todas para publicación de sus instituciones, no para que personas o otras organizaciones publiquen. Entonces, bueno, en ese contexto es que entre 2016 y 2016 y 2018 estuvimos trabajando en la preparación de datos y de la herramienta, que es una herramienta, digamos, que hicimos ad hoc, eh, para en 2019 empezar a tener visible información y disponible la herramienta para quien quiera hacer map. Entonces arrancamos con ese conjunto de datos, información de los últimos 3 censos, registros estatales como el mapa educativo, el sanitario, el cultural, algo de resultados electorales, estadísticas vitales por departamento, y en el correr de estos años, digamos, de 2019 para acá, fuimos agregando otras fuentes de información. Eh, ¿Qué más? En principio, bueno, el uso es, digamos, tiene un visor, la plataforma, que tiene la estructura que ven ahí, a la derecha una totalización estadística, digamos, que era algo como muy, muy crítico y muy necesario que veíamos para información social. Un poco a diferencia de la visualización de datos de otras disciplinas, era bastante imprescindible que al mostrar zonas, uno tal vez nos interesa solamente en, bueno, en esta zona hay un bajo nivel educativo o un alto nivel educativo, etcétera, sino que uno se interesa por cuántas personas hay en esa zona. Eso que parece un detalle hace que en un montón de plataformas en que no están estos totales estadísticos a la derecha, se pierda bastante el significado de qué es lo que uno está viendo, eh, dónde focalizar y todo lo demás, además de una necesidad general de ver cantidades. Uno está viendo incluso, qué sé yo, cantidad de organizaciones en tal ciudad. La pregunta de, bueno, ¿y cuántas son las que estoy viendo? Aparece bastante rápido. Y lo que aparece también a la derecha, en la parte superior de ese panel, es lo que la plataforma permite, que es seleccionar una zona y trabajar sobre esa zona. Es decir, uno puede estar sobre el mapa y uno ve una etiqueta que dice Santa Fe, uno se clica en Santa Fe y todos los totales, las descargas y lo que uno está viendo se restringe a Santa Fe. Esto también parece un detalle, algo bastante razonable para el uso, eh, pero un poco hace una diferencia en cómo esperamos o cómo veíamos que era necesario que se publicara la información, porque había mucha información de nivel nacional, como censos, como estos padrones que estábamos viendo, que se publicaba y se publica eh, particionada. Es decir, supongamos que se hace, no sé, la ID de un municipio, la infraestructura de datos espaciales de municipios, entonces se empiezan a publicar indicadores censales recortados para ese municipio. Después otro municipio hace su página de datos espaciales y empieza a recortar los datos nacionales para hacer lo mismo, y después así en cada uno de los niveles provinciales y demás, que parecía mucho más razonable que eso se publicara de una sola vez con el dato nacional, y que sí, lo que era muy importante es que quien quiere visualizar pueda verlo no solo a nivel de municipio o provincia, sino a nivel de
barrio y de muchos otros localidades, un montón de otros criterios, digamos, que fuimos incorporando a la plataforma y que permiten hacer clic o poner en el buscador cualquiera de esos, digamos, criterios de recorte y estar viendo la información recortada a esa zona. Además del visor, después tiene esta parte que es donde uno maneja sus propios datos, y ahí uno puede subir información y empezar a editarla y modificarla, etc. Eso es sobre todo lo que voy a mostrar en el siguientes, qué sé yo, 10, 15, 20 minutos. La idea sería un poco mostrar el visor y después poder charlar un poco entre todos lo que se imaginan, o poder hacernos comentarios, pedir algún ejemplo específico, etc. Entonces, en las modalidades en que uno puede mostrar, ahora las vamos a ver ahora en el visor, pero las modalidades que uno puede mostrar la información que uno sube a la página, en principio uno puede subir a la página de información simplemente para manejarla dentro del grupo de trabajo, es decir, si uno está armando un mapa o haciendo algún trabajo territorial en el que uno quiere ir subiendo información y viéndola ahí, uno puede dar acceso a la cantidad de personas que quiera, cada una entra, modifica o solo ve y ve en el mapa esa información que queda de forma privada. Después se puede, igual que, qué sé yo, cuando uno está en Google Drive, generar un link, que cualquiera que tenga el link accede, pero ese link es un link, digamos, más largo y, por decir así, difícil de adivinar, la misma idea que con las carpetas y documentos de Google Drive. Y si no, se puede hacer pública. Cuando se hace pública puede ser para que alguien lo vea desde la página, o que si una organización tiene una página propia y quiere tener adentro de su página puesto el mapita adentro, como uno puede poner un video de YouTube, aunque el video esté en YouTube, uno lo puede poner dentro de su página. También, aunque un mapa esté en poblaciones, uno lo puede poner dentro de su página, siguiendo un procedimiento muy, muy similar a cuando uno embebe, digamos, cuando uno incrusta un video de YouTube dentro de su página. Y después los mapas, bueno, se pueden descargar como imagen, que no es igual a una captura de pantalla, porque bueno, al hacer la imagen saca los accesorios que tiene el mapa de cambiar el zoom, el buscador, digamos, limpia un poquito la imagen y la exporta como imagen o como PDF. Entonces, vamos un poquito al mapa. Esta es la página de inicio. Acá pueden ver un poco de novedades y de cuáles fueron las cartografías, digamos, los conjuntos estos de datos que se han ido subiendo en todo este periodo. Lo que se ve acá como cartografía, y lo vamos a ver ahora cuando entremos al mapa también, lo que se ve ahí como cartografía refleja mucho lo que está también acá abajo como indicadores que uno agrega. Estos indicadores de alguna manera son independientes a lo que dijimos recién, de cada uno puede hacer sus mapas. Si uno hace su mapa no va a aparecer automáticamente ahí abajo. Lo que las personas pueden hacer al armar una cartografía es pedir revisión de esa cartografía, con lo que de alguna manera la postulan, digamos, para, por un lado, pasar por una revisión de pares, y por otro, incorporarse a estos indicadores y al buscador de acá arriba, de modo que cualquier persona que entra también las pueda ver. De otro modo, lo que cada uno puede hacer es, cuando hace pública su información, es digamos, darle difusión a eso a través del link o a través de su propia página, y la información está disponible para cualquiera que la quiera ver. La diferencia ahí un poco es si queda indexada en este buscador general y incluida acá, o si queda para acceso de quienes entran a la ruta, digamos, que el autor de esa producción comparte. Entonces, como les decía, este es el visor de información, desde el cual uno puede ir agregando información que puede ser a nivel así de zonas, o que puede ser a nivel de puntos, como cuando uno agrega, por ejemplo, información de, no sé, escuelas, ¿sí? Ahí vemos las escuelas y las zonas por nivel educativo. Cualquiera de estas cosas que uno está viendo se pueden descargar en cualquiera de estos formatos, como Excel, como archivo SPSS, y bueno, y como formatos espaciales, si uno quiere también los polígonos. Y cada una de la información que agregue entonces tiene su información de fuentes y metadatos, de dónde salió y cómo se construyó, con este archivo de metadatos que vamos a ver en el caso de producir uno la información. Esto se genera automáticamente a partir de lo que uno carga en el formulario de carga. Entonces, para cualquiera de las cosas que uno está viendo,
metadatos, un camino directo para descargarlo, y las series, cosa que también era relativamente atípico en portales de datos que uno tenía para acceder, el hecho de tener bien organizada la serie temporal, de poder ver los datos históricamente, digamos, para poder hacer comparaciones más claras. En este caso subimos datos censales desde el 91, y lo mismo si uno se aleja en la escala de zoom, donde acá vemos que dice radio, si el indicador lo tiene producido, uno ve la información a un nivel más agregado, en este caso de departamentos y comunas, y si uno se sigue alejando, ve el nivel educativo clasificado por provincia. Entonces ahí de alguna manera hay como si fueran, pensándolo en capas de información, que es como suele aparecer en los visores de datos espaciales, es como si hubiera 9 capas, porque están en 3 niveles de agregación para 3 series históricas, sin que el usuario tenga que tener esa preocupación de las capas y muchas capas con muchos nombres. Acá lo que es un indicador consistido de, en este caso, nivel educativo de los jefes. Y a su vez en este caso se está ofreciendo a través de diferentes cálculos, digamos, que siempre refieren al nivel educativo, pero puede ser con secundaria completa, puede ser con primaria completa e incompleta, con universitaria completa, y siempre estamos hablando del nivel educativo de los jefes en cualquiera de los 3 censos históricos. Lo interesante de subir, de armar mapas en comparación, qué sé yo, armarlos en My Maps con la información que uno tiene, es que ni bien uno lo sube, uno ya está pudiendo verlo con toda esta información de fondo, ¿no? Entonces uno puede estar viendo que los 5 lugares en los que interviene, no hay, qué sé yo, en los 5 el mismo nivel de NBI, o no hay en los 5 la misma cercanía con escuelas, o no hay en los mismos, bueno, cualquiera de todos los indicadores que ya están en la página. Entonces, además de poder compartirlo con el grupo de trabajo y de poder publicarlo y de poder dejarlo en descarga en varios formatos, tal vez uno lo subió como KML y la persona que lo descarga lo quiere descargar en Excel, lo descarga en Excel, digamos, además de esas flexibilidades de herramientas, da estas cuestiones de flexibilidad para el análisis. Y esto de lo que les comentaba de las etiquetas, que si uno hace clic en las etiquetas del mapa, eso segmenta la información y muestra, por ejemplo, acá a la derecha, la cantidad de escuelas que hay. Yo elegí colegiales, la cantidad de escuelas privadas y públicas, primarias y colegiales, y el nivel educativo por radio segmentado para ese barrio que yo elegí. Lo mismo si yo descargara, estaría descargando el Excel de escuelas de colegiales sin que nadie haya producido el Excel digamos, se genera automáticamente, porque eso hace una diferencia importante para quien usa los datos, que en general los quiere usar en algún criterio espacial de recorte, su provincia, su municipio, su barrio, y bueno, se da un soporte bastante fácil para eso. Lo que voy a empezar a hacer es hacer algún ejemplo para esto de subir información. Por ahí voy a empezar con el caso más simple, que es, voy a descargar en Excel lo que estoy viendo ahí, que son escuelas de colegiales. Entonces decía, bueno, ahí descargué Excel de colegiales, de escuelas, y voy a ingresar. Si no tuviera un usuario, me registro acá abajo, y si no, puedo ingresar o poniendo usuario contraseña o a través de alguna cuenta en Google o Facebook que ya estuviera autenticado. Entonces ahí ya me tiene como usuario y voy a ir a la parte de mis cartografías. Acá ya tengo algunas, que es un usuario de talleres, de los talleres anteriores. Entonces acá aparecería en blanco y pueden empezar una nueva cartografía. Voy a hacer este caso el más simple, más rápido, que se llame escuelas. Y entonces acá tengo a la izquierda metadatos con lo que describo quién es el autor de esta cartografía, y en términos de autores y de institución, la cobertura, la frecuencia, el periodo, un resumen con la información. Todo esto tiene que ver con si alguien va a ver la información, bueno, que pueda saber de dónde vino. En la medida que es información interna que se va manejando, esto se puede alimentar más o menos. En la medida que lo hagan público, está bueno completar toda esta información, en qué fuente se basó, si hay archivos adjuntos en PDF, que venga bien para que la persona se los pueda descargar cuando esté en el mapa. Bueno, todo eso se puede subir acá. Y voy a subir entonces algo de información en esta sección de datasets. Agarro el Excel. Entonces, si tiene varias hojas, me preguntaría qué hoja quiero importar. En una sola lo importo, y tengo acá los datos del Excel que bajé antes. ¿Qué tiene en esto? Es la información que viene del mapa educativo, más algunas columnas más complementarias, y incluye todo esto, por supuesto, la latitud y longitud. Entonces, cualquier dataset que yo tengo que decirle cómo ese conjunto de datos, ese Excel, se relaciona con el espacio. Tengo 3 maneras. Una es por la latitud y la longitud, si tengo columnas de latitud y longitud. Si alguna columna fuera un código de departamento, de radio censal, de provincia, un código postal, podría decirle, este es el código, y con eso me armo un mapa de polígonos, ya conociendo él los polígonos de cualquiera de estas unidades geográficas, digamos, provincias en algunos 3 censos,
o códigos postales, o puedo decirle hay una columna que son los polígonos, y yo mapeé formas y las tengo en una columna de ese Excel en formato JSON o WKT, los reconoce y armaría un mapa ahí con los polígonos. Ahí recorrió las filas del Excel, buscó las latitudes y longitudes, y en alguna encontrará cosas raras, me avisa, como esto ya bajó de la página, es información que ya está consistida, entonces en este punto puedo hacer publicar y esto ya va a armar un mapa público con el que yo puedo trabajar y hacer cosas. ¿Sí? Ese mapa público tiene un indicador, que es Escuelas Primarias de Educación Común, un encabezado que tiene que ver con el nombre que yo le puse, y todo lo que yo vaya agregando se va a ir como incorporando acá. Yo acá podría, por ejemplo, decirle lo que me acaba de mostrar es el conteo, la cantidad total, pero igual que los indicadores que estaban de datos censales y de cualquier otro, yo uso, digamos, para hacer mis mapas uso la misma herramienta con la que se hacen los indicadores que se ven en la página, es esta la herramienta, entonces puedo darle desde ahí la complejidad que yo quiera. Si quiero... O sea que vos al Excel le podés agregar, suponete una vez que te lo bajaste, suponete que tu inquietud sea escuelas con sin huerta, por decir algo, vos podés armarte esa columna y pedirle que te lo muestre así. Es decir, vos totalmente. podés manipular. Sí, exacto. Supongamos que quiero hacer eso. Ahí agregué una columna, si precisara editar datos individualmente acá puedo, pero como ahí estaba, ahora que pienso, bueno, no, ahora también se puede agregar columnas desde el mismo visor acá de datos, se puede hacer una nueva, pero también, como decís, lo puedo trabajar desde Excel, vuelvo a importar, y me va a mantener los indicadores, y yo hubiera elegido colores, iconos, cosas, lo que sea que yo hubiera elegido, pero va a estar la columna acá huerta. Eso como lo volví a importar, quiere que lo georreferencie de vuelta, porque pudieron haber cambiado los datos de latitud y longitud para cada uno de los elementos. Entonces acá puedo hacer categorías, huerta, si no, con los colores que... Está esta zona de identificación en que yo puedo decir cuál es la columna de la descripción de los elementos, y la columna se llama nombre, ya la ubica sola, pero acá se llama nombre del establecimiento, entonces hay que indicar la mano. Si hay un link, que haga el link a imágenes de cada uno de los elementos, para cuando hago clic que me ponga la imagen por encima. Y si lo que muestra dentro del contenido es un texto, en este caso para todas las escuelas, o si se maneja con iconos, voy a poner que se maneje con iconos, y ahí podría elegir un icono general, y por sobre los iconos generales, iconos como esto acá. Ahí está, entonces pone la florcita para esos. Entonces ahora vamos a tener dos diferencias en el mapa, una que si acerco el mouse veo el nombre de la escuela, o si activo los nombres de las escuelas para verlos ahí, marcado con un icono diferente y con un color diferente, las que tienen huerta de las que no. Y cuando hago clic me muestra a la izquierda un panel con la información que yo tengo acá. Eso yo puedo decidir que exista o no exista ese panel en forma predeterminada si lo ofreces, esto de acá, mostrar ficha de resumen al seleccionar. Y cuando veo acá la lista de variables, puedo elegir que algunas estén y algunas no. Puede ser que yo quiera que esas, más allá de descargar todas, cuando descargo, que en la ficha aparezca un poquito más resumida esa ficha y que algunas aparezcan y otras no. Entonces puedo abrir una y decir, esta no la muestres en la ficha de resumen. Entonces de esa manera puedo ir acomodando, digamos, puedo dar variables, puedo dar columnas, digamos, que directamente puedo decir, esas no las quiero, entonces las puedo seleccionar y eliminar. Vamos a eliminar. Y entonces directamente no van a estar ni cuando descargue ni cuando consulte. Y cuando consulte entonces aparece esto. Bueno, con esa información ahí disponible, y me permite ir moviéndome entre los elementos, digamos, del indicador, digamos, del dataset ese que yo subí. Incluso, bueno, así como puse conteo por huerta, puedo para un mismo dataset, e incluso un mismo indicador, que acá sería escuelas, puedo poner un nombre más breve, le puedo poner escuelas de colegiales, puedo acá agregarle otros como subindicadores. Entonces, así como ahí lo tengo por si tiene huerta o no tiene huerta,
puedo decir, bueno, quiero hacer otro indicador que distinga por sector. Y entonces haciendo eso, quien ve la información abre eso. En agregar indicador sigue habiendo un solo indicador que lo agrega al mapa en forma predeterminada cuando entro por ser uno solo. Y tengo conteo por huerta y conteo por sector. Y entonces acá, digamos, estos son como, no sé si detalles, pero digamos, cosas me parece interesantes para tener en cuenta en cómo se puede mostrar, no lo está mostrando bien la información por lo que veo, pero digo que puedo armar dos agrupadores, digamos lo que por ahí en un mapa más a medida tradicional serían como filtros que uno puede poner. Acá son como maneras de ir abriéndome la información sobre un mismo dataset y en algo que el usuario agregó en forma individual. Te hago una consulta. Supongamos que yo tuviera una base de datos, o sea, la inquietud que tengo es, ¿hay algún lugar donde vos tengas que declarar que tus datos pueden ser compartidos? Suponete que yo tengo una base de datos que podría tener algún nivel de confidencialidad, pero yo, porque me distraigo, ponele, la hago pública. Y digamos, quería saber si dentro de lo que ustedes previeron hay algún lugar donde vos tengas que declarar que los datos que estás haciendo públicos, en efecto, pueden ser públicos o no. Está esta parte de visibilidad, donde uno dice, este acceso así como está, alguien que lo tipea o que entra, lo puede ver o no. Si ustedes en sus compus ahora abren ese link, mapa poblaciones.org /map/172801, van a poder acceder a esto. Entonces ahí yo puedo establecer que eso es privado. Si eso es privado, eso deja de pasar. O esta opción de enlace, donde acceden personas que tengan este link más largo. Pero si yo lo pongo como público, otras personas lo pueden ver, digamos. Lo pueden ver si entran a esa ruta, digamos. No significa que van a escribir en el buscador escuelas de colegiales y van a caer a esos datos, pero digamos la manera correcta de manejar un dato que uno no tiene intención de publicar es mantenerlo acá con visibilidad privada. Esa es la manera, digamos. Sí, gracias. Bueno, entonces estábamos en esto de que podía publicar por tomando varios indicadores como criterio, y que entonces cuando venía el mapa aparecían, ¿no? No sé si eso está actualizado o no, conteo por huerta, puedo ir a los límites de la cartografía con este iconito. Cuáles tienen huerta, cuáles no, cuáles son estatales, cuáles son privados. Después, bueno, esto, digamos, yo subí de archivos Excel, pero es lo mismo si uno sube de un KML que descargó de My Maps o de alguna fuente pública. Digamos, ahí hay una variedad de formatos de los que uno puede subir, y incluso hasta sirve para decirte un KML, no sé cómo se edita, lo subo a poblaciones, me lo bajo como Excel, lo edito como Excel y sigo desde ahí trabajando en Excel. En eso hay una cantidad de usos adicionales, digamos, que uno empieza a dar cuando empieza a manejarse con datos espaciales, aprovechando estas opciones de la plataforma. Yo había bajado algunos datos, también como para trabajar así de ejemplo, que era de un mapeo de basurales. Estaba esta página que tiene este mapa, y bueno, que si uno se mueve a My Maps, acá está esto que yo decía de la dificultad a veces en My Maps de entender las cantidades, y de poder decir, bueno, ¿qué pasa si quiero ver solo para provincia de Buenos Aires o solo para X zona, ¿no? En principio aparecen agrupados en algún criterio, pero que es un criterio. Yo no puedo filtrar los basurales de las cooperativas, no puedo filtrar una provincia de otra, en principio si está región pampeana, que ya lo tengo que ver así. Entonces, bueno, ¿qué pasa si esto empiezo a descargarlo y mirarlo y mirarlo en poblaciones, ¿no? Entonces me dice que lo tiene por carpetas, que son esas cosas. Si quiero importar alguna en particular o si quiero importar todas, les voy a poner todas. Y entonces con eso, bueno, convirtió ese archivo a columnas, latitud, longitud, la descripción, y le voy a pedir que tome esas columnas que sugiere tomar, latitud, longitud como criterio para georreferenciar, y con eso ya estoy pudiendo verlo en forma de mapa de esa misma información, ¿no? Pudiendo así hacer esto de decir, bueno, y en Ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos hay? Bueno, 20 elementos de ese mapa están en Ciudad de Buenos Aires,
y a partir de ahí puedo ir retomando los demás criterios que tenía para poder llegar a las clasificaciones. Por ahí es un poquito lento para hacerlo acá, yo antes lo probé y no es demasiado problema, pero en definitiva los estilos del mapa, o sea, qué iconos tiene el mapa este de origen, estas 4 categorías que están reflejadas en estos iconos, es lo que después me aparece acá como el estilo, ¿sí? Pasa que no es tan directo ni tan prolijo como parece, yo antes estuve probando y ahí no solo hay 4 tipos de iconos, hay un poquito más, pero podemos hacer, aunque sea un poquito de eso, que sería decir, bueno, si yo quiero retomar esas categorías, lo puedo bajar en Excel, puedo hacer acá una categoría, y puedo, incluso supongamos que me quedo con las cosas por descripción, puedo decir, voy a filtrar que acá digan basural, o que contengan basural. Sí, eso me da un autofiltro de esos elementos. Entonces voy a poner ahí, ahora mismo voy a poner la palabra basural para hacerlo más directo. Y podría aplicar otros filtros, supongamos que hago lo mismo con cooperativas, ¿no? Ahí yo tengo de ahora en más 2 posibilidades. Puedo decir, supongamos que esta fuera una fuente de datos que recibí, puedo decir, lo trabajo todo junto en un solo dataset, basurales y cooperativas, o lo trabajo separado. Y ahora voy al indicador, porque vamos a referenciar, lo subí de vuelta. Y vamos a abrirlo por esa categoría. Este no lo quiero mostrar, y quiero mostrar basural cooperativo. Entonces ahí con eso tengo ya el mapa un poco más discriminado, digamos. Y si miro para Gran Buenos Aires, tengo estos totales, tengo las 2 categorías, y en cualquiera de los elementos que me pare, tengo los atributos ahí para ver. Lo que decía de manejarse en uno o varios datasets, me parece que es importante de pensarlo un poco, sobre todo porque en varias cartografías que he visto dentro de poblaciones preparadas a partir de datos que se van obteniendo y relevando, tal vez terminan produciendo ahí a la izquierda, no sé, como 27 datasets cada uno con 2 valores o con 5 valores. Ahí mi recomendación, o lo que parece más práctico, sobre todo para quien consulta después, es tratar de armar datasets en los que haya, bueno, todo un conjunto más unificado de datos. Es decir, si uno está relevando basurales, tratar de tenerlos todos en un solo dataset y no uno para cada provincia y subir uno para cada provincia. Incluso al momento de editar, si yo quiero poner, qué sé yo, lo que decíamos antes, ¿no? Un cierto icono para todos esos elementos, poder saber, voy a poner alguno al azar, pero saber que puedo, digamos, darle un estilo a todos a la vez, que no tengo 20 diferentes para 20 provincias y tener que ir por cada uno de esos. Y lo mismo la persona que consulta, saber que puede agregar la información y que la agrega en forma consolidada para todo el país, que no tiene que estar abriéndose para cada provincia. Eso tanto en los archivos por distintas regiones que uno pueda tener, como a veces distintos tipos de elementos, que a mi criterio en general está bueno tratar de tenerlos en no tantos datasets diferentes. Para lo que es iconos, como les decía, es bastante flexible lo que se puede hacer, cosa que es bastante necesaria en mapeos y en mapeos comunitarios. Si yo, por ejemplo, qué sé yo, para estas cooperativas quiero poner un tipo de icono que no encuentro acá, puedo ir y buscar cualquier otro icono. Acá ahí está sugerido un sitio de iconos, pero puede ser cualquier imagen que uno sube. Entonces si yo acá pongo, qué sé yo, reciclaje, y encuentro este icono y hago la descarga, vuelvo a poblaciones, agrego la imagen, no sé si eso tiene que ver. El icono ahí subió, y entonces me permite poner iconos, digamos, no solo elegir qué icono por cada categoría, sino que no estoy atado a una cierta paleta o librería de iconos.
Del icono puedo elegir la forma de recuadro, si va como un pin, si va como un cuadrado, como un círculo. Y eso para cada dataset lo puedo hacer diferente, entonces puedo tener, qué sé yo, los basurales con un cuadradito y las organizaciones con un pincito. Es decir, puedo ir cruzando ahí diferentes maneras de distinguir los elementos, más alguna opción de tamaño, si quiero que vayan más grandes, más chicos los iconos, con esta forma. También puedo hacer que las descripciones estén en el mapa en forma predeterminada o que no lo estén. Eso... Mostrar descripciones como un atributo del indicador, va a hacer que cuando entro se vean las descripciones. Sobre esto que comentaba de poder ver en forma, ahí ven la descripción de cada uno de los elementos en forma predeterminada aparece en el mapa, puedo apagar las etiquetas del mapa para ver solo las descripciones de lo que yo estoy trabajando, y además de los otros tipos de mapa, ¿no? Mapa satélite y mapa blanco, que cuando uno está a veces cargando mucha información propia, puede tener sentido ese mapa en el cual uno solamente quiere ver los polígonos que agregó. Un sitio por ahí de ejemplo que puede venir bien ver es el de Territorios en Acción, que es un mapeo colaborativo de organizaciones sociales. Ellos empezaron con un mapa propio, parecía como súper arduo, digamos, de poder manejarse además de con el relevamiento, con toda esa parte técnica, y bueno, y finalmente lo que hicieron fue migrar los datos o sea, usar los recursos técnicos que tenían para migrar los datos a, a poblaciones y embeber dentro de su página el mapeo, que es esto que estamos viendo acá, y entonces tienen organizaciones sociales por tipo de organización, y ofrecen la descarga y toda otra cantidad de cosas que ellos querían ofrecer y que no tenían, más ese nivel de filtro por organización desde la página, además de ese filtro más dinámico de que si quieren descargar a alguien las organizaciones de Gran Buenos Aires, hace descargar y las descarga, pero si está viéndolo a otra escala de análisis, lo puede hacer también. Tiene esta opción de poner el loguito sobre el mapa. Parte de, por ejemplo, de esta flexibilidad de los iconos se encaró a propósito de los diálogos con Territorios en Acción, entonces también está bueno que vean la plataforma como algo que va cambiando en función de los usuarios interesados que van diciendo, che, mira, tengo estos datos para mapear, avancé un montón, pero precisaría un poco más de flexibilidad en esto, pero no entiendo cómo hacer esto, pero bueno, ¿no? Y desde esos avances se dieron varias de las funciones que tiene la página, por supuesto que no es que todo se encara, y a veces lo han encarado los mismos interesados con sus recursos técnicos y después se integró, siendo que es de código abierto, permite también ese desarrollo por fuera de lo que es el grupo del proyecto Poblaciones. Algo parecido pasó con esto de poder superponer el loguito sobre el mapa, que fue algo de otra cartografía en la que les resultaba importante que eso se viera, y eso llevó a que cuando uno modifica la cartografía y define en atribución la institución que participa y define su institución, la institución tiene que agregar imagen como marco de agua. Bueno, esta opción apareció también por un pedido específico, así que en eso también es un plus o una característica, digamos, el hecho de ser una plataforma colaborativa para los usuarios, pero no solamente eso como usuarios, sino como quienes lo producimos. En definitiva, somos un grupo de instituciones y investigadores produciendo y pensando las versiones siguientes y definiendo las prioridades para eso, que no es solo en la producción de datos, sino en la producción también de la herramienta misma. Si les parece, podemos ver hasta acá, como para tener tiempo de conversar un poco. O no sé, Jimé, si hay algo que pienses que estaría bueno mostrar y que no mostré, pero me gustaría pasar un poco la palabra. Yo creo que estaría bueno ahora empezar alguna ronda de preguntas desde cosas más generales que pudieron quedar del principio, o sea, las cosas más básicas, no hay problema por la pregunta, no tiene que ser nada específico ni complejo, y si no también podemos ir mostrando algunos ejemplos según los proyectos que aquí tenga cada uno, que tal vez puedan ayudarlos a pensar cómo usar la plataforma.